Bienvenidos, mi nombre es Cristian 5 y esto es Análisis de líquidos y secreciones. Hoy veremos líquido peritoneal. El líquido peritoneal o líquido asítico es uno de varios líquidos serosos del cuerpo humano. Estas se encuentran en algunas cavidades del cuerpo que están revestidos por membranas como sucede en intestinos, pulmones y corazón. Estos órganos tienen algo en común, se mueven. Los líquidos serosos actúan como lubricantes que evitan la fricción entre las membranas debido al movimiento de estos órganos. En otras palabras, el líquido seroso es como el talco que impide las rozaduras entre la entrepierna de un bebé y el pañal. El primer líquido seroso que veremos es el líquido peritoneal. Este líquido se encuentra en el peritoneo, que es una membrana que envuelve la cavidad abdominal y le da sostén a los órganos. Si alguna vez te has preguntado por qué no se desacomodan tus intestinos o cambian de lugar, es porque los órganos en tu abdomen están empaquetados por esta membrana. Imagina el peritoneo como una envoltura de regalo. El lado colorido, o sea, la capa que da hacia el exterior, se le llama peritoneo parietal. Por otra parte, el lado interior, la capa que está en contacto con los órganos, se le llama peritoneo visceral. El líquido peritoneal, al igual que todos los líquidos serosos, se forman a partir de la filtración del plasma. La producción y reabsorción del líquido peritoneal está sujeta a la presión hidrostática y oncótica de los vasos capilares que suministran sangre a las cavidades peritoneales. Explico. La presión hidrostática se produce debido al peso de un fluido. Imagina que subes a la azotea de tu casa y le haces unos hoyos al tinaco. Dependiendo de la altura donde perfores, el agua escapará a diferente presión debido a su propio peso. Esa es la presión hidrostática. El peso de la sangre que fluye por los vasos sanguíneos hace que el plasma atraviese los espacios entre las células de las arterias y venas, como sucede en las perforaciones del tinaco. De esta forma se realiza el filtrado y se produce el líquido peritoneal. Este líquido del peritoneo se renueva constantemente gracias a otro tipo de presión, llamada presión oncótica. Esta presión provoca el desplazamiento de agua de un lugar donde hay poca proteína hacia donde hay más proteínas. Esto para mantener un equilibrio de las concentraciones en ambos lados de una barrera, que en este caso serían los vasos sanguíneos. La cavidad del peritoneo y los vasos sanguíneos tienen una cantidad semejante de proteínas. Cuando el plasma es filtrado hacia el peritoneo, la cantidad de agua aumenta en ese lado, disminuyendo así la concentración de proteínas. Esto provoca un desbalance de la presión oncótica entre la cavidad peritoneal y los vasos sanguíneos. Entonces el agua trata de regresar a las vasculaturas para equilibrar la presión oncótica. De este modo, es como el cuerpo reabsorbe el líquido peritoneal. La recolección de líquido asítico o peritoneal para el examen de laboratorio es mediante aspiración con aguja. El nombre que recibe esta aspiración es paracentesis. Por lo general, se recolecta más de 100 mililitros. El líquido peritoneal se mantiene en equilibrio constantemente. Sin embargo, existen causas que pueden alterar el balance causando un aumento de este líquido. A esto se le llama ascitis. Las causas principales son insuficiencia cardíaca, hipoproteinemia, inflamación, infecciones y cáncer. Este aumento de líquido o derrame puede clasificarse como trasudado o exudado. Los trasudados son derrames ocasionados por una alteración en la presión hidrostática, que sucede en insuficiencia cardíaca, y también sucede cuando la presión oncótica sufre cambios por hipoproteinemia, cuando el daño en los riñones provoca la retención de agua, disminuyendo así la concentración de proteínas en sangre. En particular, las causas principales de derrames trasudativos de líquido asítico son cirrosis hepática, infecciones bacterianas causadas por la ruptura del apéndice. Se le llama exudado cuando se produce un desbalance de líquido debido a situaciones que dañan directamente las membranas de la cavidad peritoneal. Pueden ser provocadas por tumores o perforaciones intestinales, como cuando vas pasando feliz por la calle y alguien decide que el dinero de tu bolsillo le pertenece. Y como recuerdo te deja el cuchillo enterrado en el abdomen. El aspecto normal del líquido asítico o peritoneal es amarillo claro o pálido.
Los exudados son turbios en infecciones bacterianas o micóticas. El color verde o castaño oscuro indica la presencia de bilis y en los traumatismos pueden presentarse filamentos de sangre, aunque también se han visto en tuberculosis y tumores. Los recuentos de leucocitos normales son menores a 350 células por microlitro. La presencia de estas células aumenta para combatir la infección en la peritonitis bacteriana. Las pruebas químicas en el líquido cítico consisten en determinar glucosa, amilasa y fosfatasa alcalina. La glucosa disminuye por debajo de los niveles sanguíneos en infecciones bacterianas, tuberculosis y cáncer. La amilasa se determina en pacientes con pancreatitis y por último se estudia la fosfatasa alcalina que se eleva cuando hay perforaciones gastrointestinales como hoyos en el esófago, estómago e intestino. Esto es todo por mi parte, nos vemos en la siguiente sesión.